Imagínate un barco sin tripulación que pudiera manejarse de forma autónoma y moverse mediante electricidad. Imagina que su fabricación depende de robots industriales y de impresoras 3D. Y sobre todo, que las rutas que sigue las determine la inteligencia artificial, las redes de datos, los software de navegación y los satélites. Este mundo, que tan ficticio nos hubiese parecido hace apenas 20 años, ya está aquí. Los buques avanzados son una realidad en el presente, pero ¿cómo van a cambiar la industria naval en el día de mañana? Y lo más importante, ¿cómo nos va a afectar a nosotros y al orden internacional en el que vivimos? Por eso hoy en No es el fin del mundo hablamos de cómo serán los barcos del futuro. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Y para este episodio, en el que además vamos a hablar de nuestros viajes y andanzas por España, se han venido Eduardo Saldaña. ¿Qué tal, Eduardo? Pues muy bien, con muchas ganas de hablar de todo lo que vimos en Navantia, que no hay en los astilleros, y no pudimos contar en el capítulo de los mapas. Eso es. Pero hoy ha llegado nuestro momento. Hoy vamos a contar cómo Eduardo embarrancó un... Primero David. No. Bueno. Esto hay que especificarlo. Claro, ahora lo vamos a contar. David Gómez, ¿qué tal, David? Pues muy bien. Primero porque es el primer episodio que grabo en este estudio. A mí me ha pasado también lo mismo. Es vuestro, Es nuestro debut aquí. vuestro primerito día. Yo estaba viendo el fondo, digo, todavía hay que... Estamos O sea, trabajando que los en ellos. oyentes que nos estén viendo sepan que estamos en proceso de construirlo. Claro. Es muy rudimentario. claro. Todavía. Estamos en la fase de O diseño. sea, literalmente este mapa está sobre unas sillas. Yo, ahora el estudio anterior era así con la palillería, muy bonito y tal. Quiero ver cómo era en Orígenes. Tendría que ser Bueno, duro tío, de ver. acordaos que grabábamos en una mesa de uno por uno, mirándonos metro así. cuadrado. Por eso, entonces... ¿Qué tal, Fernando? Bien. Claro, entonces, bueno, hay que recordar de dónde Es un venimos. upgrade, desde Sí, luego. sí, esto. claro. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, con muchas ganas de contar nuestras andanzas. Eso es. Hay mucho que contar porque hicimos muchas cosas por allí, por Cádiz. Pero bueno, que sea un barco interesante y además creo que de cierta actualidad con lo que estamos viendo estos meses de 2026 entre el Caribe Bastante. y Sí. Ormuz, Oriente Próximo. Entonces, ¿por qué vamos a hablar de este tema de cuál es un poco el futuro de los barcos? Que ya hemos dedicado algunos temas a los barcos, pero aquí es el futuro. Pues por varias razones, Fer. Para empezar, la industria naval es uno de los sectores más relevantes a nivel internacional. La construcción, el mantenimiento y la reparación de buques resulta fundamental, tanto en la economía como en la industria y en la seguridad de un país. Pensemos que en torno al 80% del comercio mundial se transporta por mar, con enclaves tan importantes como el Estrecho de Hormuz, que está tan de moda ahora mismo. Han pasado cosas. Eso es, el A canal ver a de cuánto Suez. está el petróleo cuando este Ya. podcast se publique. Sí, ahí sí que no podemos decir ninguna cifra ahora mismo. El canal de Panamá también, o el estrecho de Malaca. Básicamente, el sector naval es el pilar sobre el que se sustenta la actividad económica mundial. Los buques son la infraestructura que permite garantizar, por ejemplo, la mayor parte de las importaciones de petróleo o de gas natural licuado. Sí. Otro elemento que muestra la influencia de la industria naval es el contexto geopolítico actual. El aumento de esas tensiones entre estados ha vuelto a evidenciar la importancia de tener una armada poderosa y, por tanto, de impulsar sus capacidades. Ante ese escenario, la fabricación de barcos se ha convertido en una necesidad estratégica. De ahí que los pedidos a los astilleros se hayan disparado en los últimos años. De hecho, según algunas estimaciones, el sector podría generar 1,2 billones, con B, sí. de los nuestros, 1,2 billones de dólares, trillón, como sería en, Claro, en el mundo anglosajón. billones europeos. Eso es, en nuevos pedidos de aquí a 2032, que son 6 años. Eso pasado mañana. Casi nada. Además, los últimos avances tecnológicos han desatado una revolución en la industria naval. La integración de la inteligencia artificial en el diseño y la operación de los barcos, la automatización del proceso productivo, la digitalización del diseño, la construcción y la gestión de los buques son cambios que van a alterar por completo el futuro de la industria. Sí, o sea, lo que además es algo que venimos viendo desde hace ya varios años, como por ejemplo hay carreras muy importantes a nivel geopolítico, y luego vamos a ver. Bueno, y luego hay unos piques entre países a ver quién se lleva los contratos de nuevos Aquí lo conocemos fragatas, bien. corbetas, claro, madre sí, con mía, temas submarinos y demás, claro. sí. Y además luego está el tema que hemos comentado antes, que estuvimos en las instalaciones de Navantia en Cádiz, que fuimos a grabar el capítulo El de los y aprovecharon, mapas. sí, nos enseñaron todos los avances tecnológicos en el sector, vimos los astilleros de San Fernando que son espectaculares, yo flipé en colores, porque siempre los veía de lejos, así por fin verlos desde dentro. No sé, si yo ya decía que el futuro será industrial, ahí
te convenciste me reafirmé. plenamente. Dije, hay que invertir en industria. Entonces, al final, lo que pudimos ver son todos esos avances tecnológicos, no solo, ojo, para rediseñar y optimizar los barcos tradicionales, sino también sistemas de navegación, para la seguridad marítima, para el mapeo del fondo oceánico también. Además, perdón, que me ahogo. Te has comido las almendritas antes de empezar y te he dicho, Eduardo, no hagas eso. Ya, sí, no ha las sido la mejor almendritas- idea del mundo. las almendritas No, luego se pero te- también vimos drones navales, que es algo que ya hemos visto que ha revolucionado la industria, bueno, sobre todo la industria bélica en Ucrania, y también lo estamos viendo en el estrecho Sí. de Hormuz. Al final, detrás de cada buque hay muchísima tela que cortar, así que hoy, digamos que tenemos una muy buena excusa, por un lado, la actualidad internacional y la visita que tuvimos allí para tratar este tema. Por tanto, ¿de qué vamos a hablar hoy? En primer lugar, vamos a analizar el porqué de esos cambios, vamos a reflexionar un poco pues qué está provocando que esa construcción naval empiece a ser... No, porque hay un revival de los barcos. Claro. Sí, porque está de actualidad, ¿no? Después vamos a hacer un poco una radiografía de toda esa industria, o sea, un estado de la cuestión, y vamos a explicar las diferentes ramas que tiene la industria, ¿no? Las diversas fases de ese proceso productivo, y luego también qué principales potencias hay, que como vamos a comprobar, hay una carrera muy grande. Vamos a poder tratar el caso chino, que a mí es algo que siempre me ha obsesionado. Los últimos años me he obsesionado mucho con el tema de la industria naval china y la estrategia, ya lo comentaremos. Y una vez nos hayamos situado, comentaremos pues, los principales cambios que se están produciendo en la industria naval a raíz de esos avances tecnológicos y vamos a ver en qué se están traduciendo. Y por último, como decíamos en la intro, vamos a comentar un poco qué implicaciones tiene esto, que van a ser muy graves, graves en cuanto Profundas, a importancia. Claro. O sea, no en cuanto a peligro a nivel bélico, pero van a ser sustanciales para todo el sector en el medio y largo plazo, tanto a nivel económico como político e incluso, vamos a ver, a nivel legal. Sí, que esto no es un episodio teórico, en el sentido de, pues, todo lo que vamos a hablar es que ya estamos viendo cómo esos avances, que pensábamos que eran como barcos del 2050, no, esto ya se está produciendo hoy. Y hay que entender básicamente el contexto y qué estamos haciendo el resto de países un poco para adaptarnos a esa coyuntura, porque si no el mundo nos va a alcanzar antes o después. Así que vamos a ello. En el primer comentario que habéis hecho, habéis mencionado que los barcos están volviendo a ser importantes a nivel internacional. Y esto me parece el inicio de todo, ¿no? Porque aquí la pregunta que me surge es ¿por qué están resurgiendo o reviviendo el tema de los barcos? ¿Por qué de repente construir buques se ha vuelto tan relevante en los últimos años? Tanto civil como militar. Hay que decir que esto al final es construcción naval en el sentido más amplio del término. Pues es importante esto porque además venimos de unas décadas en las que la construcción naval como tal había perdido mucho peso en Occidente. Es decir, recordemos las manifestaciones por el cierre precisamente de astilleros en España, en Reino Unido, es decir, en el bloque occidental, en Estados Unidos también, ha habido mucho cierre de esta industria, mucha externalización. Sí. O sea, además ese declive del sector coincidió mucho con todo el proceso de desindustrialización que se llevó a cabo a partir de los años 70, entonces está muy interrelacionado, ¿no? Por un lado, la crisis del petróleo, iniciada en el 73, disparó los precios de la energía. ¿Eso qué implicaciones tuvo? Que los costes de producción se incrementaron mucho, ¿no? La demanda de sectores como el acero cayó estrepitosamente y muchas empresas industriales pues tuvieron que quebrar o reconvertirse, lo que aumentó mucho el desempleo en el sector de la construcción naval. Y al mismo tiempo, toda esa desindustrialización de los países occidentales vino acompañada de ese proceso de deslocalización, que también lo hemos tocado, típico temita de... Sí, esto hemos hablado de 30 geografía millones e historia, sí, millones de veces. O sea, aquí. muchas empresas estadounidenses, europeas, trasladaron sus fábricas a países con costes laborales más bajos, sobre todo en la región del Indo-Pacífico, en concreto China, sudeste asiático. Ahí vimos como países como Japón, Corea del Sur, Corea del Sur posteriormente. se especializó en tema naval y se llevó muchísima de la producción. Sí. Que eso tuvo también luego mucha repercusión en la industria del acero coreano, por eso son tan potentes. Pero bueno, Otro tema. es claro. otro melón. Pero también China ahí empezó a desarrollar políticas industriales muy agresivas en el sector naval. Entonces, al final, no es casualidad que, como vamos a ver más adelante, estos países concentren ahora mismo una parte muy importante de la producción naval a nivel internacional, ¿no? Y a la vez, la integración económica europea también supuso una reorganización de toda la industria naval en Europa. Las industrias
se fueron poco a poco concentrando en regiones más competitivas y las plantas menos eficientes, pues al final tuvieron que cerrar. Claro. ¿Qué pasa? Que todos estos cambios golpearon directamente a la línea de flotación Buah, mago del humor. de la industria naval occidental, ¿no? Sin embargo, esta situación que ocurre, que se está revirtiendo en los últimos años, y el ejemplo más claro lo tenemos en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es una potencia que había perdido muchísima capacidad naval y la administración Trump publicó el pasado 13 de febrero su plan de acción marítima para expandir y modernizar las capacidades de Estados Unidos en la construcción naval, porque se han dado cuenta de que China les está comiendo la tostada. ¿En qué episodio fue que hablamos que Estados Unidos era el que no producía contenedores o barcos o algo así? El que había dejado de tener la posesión de los contenedores y de los barcos. O sea, Estados Unidos ha perdido muchísimo de su industria naval, mientras que China es que es una potencia en la industria naval cívico-militar del copón. Claro. Sí, ahora lo veremos más adelante. Estados Unidos es potencia sobre todo en el ámbito militar, pero buques mercantes no te fabrica casi ninguno, o por lo menos te fabrica muy pocos en comparación con las grandes potencias Claro. asiáticas. Y luego podemos comentar que hoy en día los buques mercantes también pueden ser militarizados. Y hay ejemplos por ahí de estudios. Cosas sí, duales, sí. Eso es. La razón principal de este cambio de posición es que Estados Unidos se ha percatado de que la construcción naval ahora mismo es un área crítica para su seguridad Justo. nacional. Porque en un contexto de creciente competencia con China y también de aumento de las tensiones en el comercio internacional, Washington no puede depender tanto de los buques construidos en el extranjero para garantizar su flujo de importaciones y exportaciones. Del mismo modo, la capacidad de proyección de Estados Unidos por el mundo depende en gran medida de su poder naval. Suena un poco a Mahan, que lo hemos mencionado Sí, también mucho. pero claro, lo es que fundamentaron en su, eso. su Pero es que- condición geográfica influye mucho. Claro, es que es así. Sin ir más lejos, lo hemos visto recientemente en sus Estaba intervenciones pensándolo militares, justo ahora. Claro. tanto en Venezuela como ahora recientemente en Irán. Portaaviones como el USS Abraham Lincoln o el USS Gerald R. Ford no son exclusivamente barcos que albergan aviones de combate, son también el núcleo neurálgico de esas operaciones. Funcionan como centros de mando y de Exacto. operación militar. Es un cuartel general flotante, básicamente. Sí. Ahí Con está. aviones en la cubierta, pero ya está. Simple y llanamente. Otro caso muy similar, el de China, que lo comentaba Edu. Pekín ha construido la mayor armada del mundo por número total de buques, desarrollando una gran flota de submarinos, destructores, portaaviones y barcos de asalto anfibio. Todo ello de cara a una futura invasión de Taiwán. Pero esa capacidad de proyección trasciende lo estrictamente militar, porque la industria naval es cada vez más importante en el ámbito de la energía y no simplemente por el transporte de petróleo o gas natural licuado. Por ejemplo, el auge de la energía offshore requiere de barcos especializados para instalar esa infraestructura energética en el mar. O sea, que no es simplemente llevar el petróleo de Exacto. un punto A un punto B. Pues los barcos que te plantan una plata es alucinante. Alucinante. No, o sea, Para o sea, esto, vamos. yo creo que no somos conscientes de la cantidad de barcos que existen y el poder que llegan a tener y lo importantes que son. Claro, y si nos ponemos a hablar también de los cables submarinos, que lo hemos comentado alguna vez Sí, también en este sí, sí, podcast, sí. que son esenciales para el Internet y las telecomunicaciones y que necesitan barcos para construir, mantener y vigilar esos cables. En definitiva, todos estos factores han puesto de manifiesto la importancia que tiene poseer un poder marítimo fuerte y, en consecuencia, ha incrementado esa demanda de buques. Sí. Mahan está de vuelta. Is back. Bueno, o sea, Algún sí, día tenemos que es hacer que- Make eso Mahan great again. Exactamente. o sea, si lo pensáis, la proyección Naval. geopolítica china se fundamenta bastante en la supremacía naval también. O sea, están invirtiendo mucho ahí, ¿eh? Claro. No, pero es que al final el medio marítimo es fundamental ahora mismo en todas Bueno, las estamos cadenas viendo. logísticas. Este mes lo estamos viendo. Claro. ¿Y cómo se te puede jorobar una cadena logística y te arruina la economía internacional? O es un mix aeronaval, pero bueno, en cualquier caso, ahí Sí, está. pero no no es del puedes siglo traer XIX. petróleo en un avión. Puedes, pero Correcto, poquito. Correcto, claro, un chupitillo. Sí, que no puedes llevar una ofensiva militar a gran escala sin tener dos portaaviones Exacto. colocados ahí cerca de Irán. De hecho, acordaos que fue, bueno, lo hemos visto con Estados Unidos, cuando vimos que se movió ya era como determinante que el ataque llegaba y lo primero que se ha mandado por parte de Francia ha sido el Charles de Gaulle y España ha mandado también la fragata, ¿cuál era la que hemos mandado? Cristóbal Colón, creo La que Cristóbal Colón, es decir, que es una Escoltando al Charles de proyección Gaulle. de poder que sigue siendo fundamental para todos los estados. Sí, como parte del grupo de combate ese del Charles de Gaulle, ahí Sí, va sí. una Ha habido fragata polémica con española. esta movida. Sí, bueno, aquí no es el momento. It's not the time. Claro, no, a ver, entre que grabamos y publicamos, A vete a saber. saber Sí, lo que ha veremos qué pasado. pasa, sí, claro, sí. no tenemos la bola de cristal. Aquí resulta evidente que la industria naval
lo hemos dicho, está experimentando un evidente repunte en los últimos años, en buena medida por la coyuntura naval y geopolítica que estamos viendo en el mundo. Entonces, conviene que entendamos primero un poco el funcionamiento de esta industria, de cómo es por dentro. Nosotros estuvimos viendo el caso de los astilleros en Cádiz, pero bueno, evidentemente hay muchos modelos. ¿Cómo se conforma este sector? ¿Qué ramas o aspectos destacan en...? Pues, Fer, para entender un poco cómo funciona la industria, hay que entender bien las patas que la conforman. O sea, en primer lugar, la industria naval abarca distintas ramas en función del tipo de buque que se está produciendo o en el que nos estamos fijando, ¿no? Tenemos los buques de carga, los buques de pasajeros, los pesqueros, los militares, los especializados, todo. Vemos que es bastante diverso. Sí, y no tiene que ver uno con otro, no es lo mismo un crucero que un barco de pesca. Y cada categoría, además, pues hay que distinguirla también por el tamaño, la propulsión, la funcionalidad, o sea, varía muchísimo. En cuanto a los buques de carga, yo os diría que son los más representativos, son los que están diseñados para transportar mercancías, ¿no? Ahí tenemos los portacontenedores, que son los míticos que vemos en todas las imágenes o en el mar. Luego también tenemos los graneleros, que transportan granel pues, de trigo, carbón, minerales, etcétera. Los buques cisterna, que hoy en día están siendo muy importantes con toda la crisis en Oriente Próximo, que ahí tenemos los petroleros o los de gas natural licuado, que recordemos, yo creo que hicimos un capítulo del gas natural licuado en su momento. Esto lo comentamos en el de los contenedores, aquí hablamos de los distintos tipos de barcos. Sí, pero en el del gas natural creo que ahí hablábamos de cómo los contenedores de gas natural licuados no son los mismos que los petroleros. Son redondos, son como unas cosas redondas. Es decir, son distintos, ¿no? Luego tenemos los buques de pasajeros que se encargan de llevar a personas de un lugar a otro. Pues normalmente son turismo u ocio, ferries, yates, cruceros, etcétera. Después, los buques pesqueros, que como su propio indica, pues están destinados a la pesca. Abarca desde, ojo, las pequeñas embarcaciones hasta los grandes buques que están operando en alta mar y se tiran meses por ahí. Sí. Y también es verdad que hay otros que son los que os decía, de buques especializados o de servicios, y aquí encontramos aquellos barcos que están diseñados para una tarea muy concreta, como por ejemplo los buques offshore para la energía marítima, los de investigación científica, que de hecho nosotros nos montamos... Estuvimos en uno. No me acuerdo cómo se llamaba, pero era uno para la... Ay, se me olvida el nombre. Para el fondo del mar, para ver la profundidad. Sí, tiene un nombre, se me acaba de olvidar. Bueno, nos van a pegar, pero en cualquier hidrografía. caso... Era un buque hidrográfico. Eso es, un buque hidrográfico para medir la profundidad de los fondos y ver, básicamente, saber qué caminos, qué rutas a lo largo del mar o cerca de la costa, pues que de hecho ahora se estaban fabricando, se van a fabricar los nuevos y eso al final lo vemos ahí como un buque para ver el fondo del océano. Bueno, pues cuando nos contaban que en Canarias se mandaron. Claro. Se mandaron porque había cambiado la profundidad de las costas, por el volcán. Claro, el volcán de la Palma, ese tipo de buques son buques muy especializados que a lo mejor te demanda un país cada X tiempo, pero que son fundamentales para una tarea muy concreta. Sí. Eso es. De todas formas, si uno piensa en la industria naval y en el poder naval en particular, piensa en los buques militares. Porque los buques militares son esas embarcaciones dedicadas a operaciones de defensa, seguridad y combate en el mar. Su tarea no es tanto el transporte comercial de mercancías o pasajeros, sino proteger esas rutas marítimas, realizar ataques estratégicos o respaldar operaciones militares, como hemos comentado en el caso de Estados Unidos en Irán. En función de su tamaño y su finalidad, existen numerosos tipos de buques militares. Los más grandes son esos portaaviones que, como hemos comentado antes, operan como centros de mando y permiten desplegar aviones de combate. Otro buque militar de gran tamaño son los buques de asalto anfibio. Son grandes navíos que sirven para desembarcar tropas en tierra y transportar vehículos. Después están los barcos destinados a operaciones de combate en la superficie, es decir, destructores, fragatas y corbetas. Los destructores destacan por la versatilidad. Son barcos que están diseñados para todo tipo de operaciones de combate naval, como la defensa aérea, los ataques de precisión o defensa antisubmarina. Son los más pequeñitos estos. Sí, justo, los más pequeñitos. No, bueno. Los destructores son barcos de gran tamaño. A ver, un barco per se es grande. O sea, no son las barcas del Retiro. Me refiero que creo que entre destructores, fragatas y corbetas, creo que los destructores son los más pequeños. ¿No son las corbetas? No lo sé. Bueno, pues que nos lo digan. Que nos lo digan. No, luego también lo que pasa es que varía por país. Es decir, que hay algunos países, lo que tú llamas destructor, ellos lo llaman de otra manera. Ya, eso es verdad. Depende del tonelaje. O sea, no es como no están sacados de un molde todos, sino que entre cada país y cada armada varían. Pero bueno. Sí. Las fragatas, por su parte,
suelen ser, dependiendo, insisto, de cada una de las armadas, barcos de menor tamaño, destinados sobre todo para misiones de protección y escolta, generalmente convoyes o portaaviones. En cuanto a las corbetas, son buques de guerra pensados para tareas de vigilancia y defensa de las aguas territoriales, así como para misiones de combate en aguas próximas. Por supuesto, tampoco nos podemos olvidar de los submarinos, que operan debajo del agua y que, debido a la dificultad para ser detectados, sirven tanto para atacar al enemigo como para esas labores de vigilancia e inteligencia. Finalmente están también los buques de apoyo, que son los que ayudan a todo tipo de tareas auxiliares, como el transporte de combustible, suministro de munición, proporcionar asistencia médica y rescates, es decir, los que se encargan de toda la logística. Que estos a menudo son los que se usan para misiones humanitarias y demás, que se colocan cerca de la costa. También un poco como centro de operaciones, pero sin lanzar aviones ni nada por el estilo. Ya hemos visto los diversos sectores que componen la industria naval, los tipos de barcos que se fabrican, pero claro, aquí no existe una gran diferenciación en los tipos de buques que se producen, sino también en las distintas fases del proceso productivo, que esto es muy interesante de básicamente cómo se hace un barco, que es alucinante. Que es bestial. O sea, y eso sí que lo pudimos ver y... O sea, ahí yo entendí, no sé si os pasó a vosotros cuando... Claro, tú estás asumiendo que somos gente de secano, además de letras. No, somos gente de secano, pero yo, pues por la vida, he acabado pasando mucho tiempo de mi vida en Cádiz y conozco gente de la zona de San Fernando, Puerto Real y demás. Y es verdad que hasta que no visitas un astillero no te das cuenta de la importancia que tienen los oficios en este tipo de sectores. Sí, porque cuando ves el trabajo que se hace... Mucho profesional especializado, claro. Claro, o sea, yo recuerdo cuando fuimos a verlo, como que mi chip cambió bastante porque dije, ojo, claro, es que invertir en esta industria no es simplemente es cuestión de mantener vivos oficios que como desaparezcan han desaparecido. Porque... aunque por mucha tecnología que le metas, hay partes del proceso, como vimos ahí, que son de artesanía, de golpear hierro para moldearlo, para que tienes que estar toda tu vida haciendo eso y que te enseñe otro que ha estado toda su vida haciendo eso. Sí. O sea, estamos hablando al final de una industria que no se caracteriza tanto por la producción en masa, sino por proyectos muy personalizados según las necesidades del cliente, que además yo se lo pregunté allí porque dije, oye, ¿esto que estáis fabricando? Dice, nosotros decimos una corbeta o una fragata, pero luego hay unas necesidades que tienen pues cada tipo de ejército o el cliente. Cada cliente se lo tunea como quiere. Claro, y lo tienes que adaptar, ¿no? Por tanto, el proceso productivo es muy largo, hay muchas inversiones de capital, hay una elevada complejidad tecnológica, una cadena de valor además que es súper amplia, muy especializada, porque involucra a muchos actores, desde los ingenieros, luego es que no sé cómo eran, los soldadores, los armadores, o sea, al final un barco... Y la industria auxiliar que produce todos los componentes del barco. Efectivamente. Acordaos que también les preguntábamos por el acero, de dónde traéis el acero, y eso también es otro... Sí, no el acero, pero que todo barco lleva un radar. Pues el radar... ¿Quién tiene ese software? ¿Quién hace ese radar? Los váteres. Y que es una industria muy exigente del proceso de producción, porque tienes que cumplir con las capacidades específicas que te están exigiendo. Y si no, no vale. Claro. Es bastante complejo ese proceso. Y que fabricar un barco puede durar años. Y si hablamos de un portaaviones como el Gerald Ford que hemos visto, estaríamos hablando de que fabricar eso son de 7 a 10 años. O sea, es casi una década. Sí, que no suples problemas que tengas de necesidades actuales, te fastidias. Claro, pero es que... O sea, te lo comes. No, y tienes que estar pensando. Por eso, cuando hablamos del futuro naval, son barcos que ya se están fabricando y están pensando en qué tecnología puede haber de aquí a 7 años, claro, ¿sabes? Para tenerlo, ¿no? O sea, al final el primer paso es el diseño, que ahí se define el tipo de buque que se va a fabricar, la forma del casco, qué sistemas se van a integrar, qué materiales se van a utilizar, planos, modelos, etcétera. Una vez ya se tiene diseñado el buque, comienza esa fase de fabricación y en la construcción naval los barcos se fabrican por bloques o módulos, que esto también es bastante curioso, yo no lo sabía. Sí. O sea, es lo que se conoce como la construcción modular, ¿no? O sea, además se asemeja bastante a un Lego, porque nos enseñaron ejemplos y era como, construyes este módulo, luego que se construyen por separados los bloques y luego pues se van ensamblando unos a otros y se juntan dando forma a ese como barco. Cortar un salchichón, pero al revés. Sí. Es decir, como si cortas un salchichón y te pones el vídeo hacia atrás. Pues vas construyendo como las lonchas. Sí, es así. Y luego lo vas juntando. montando todas las lonchas hasta construir el troncho entero. O sea, creo que se ha entendido perfectamente. Sí. Es muy buena analogía esa. Sí, de hecho, yo creo que nos dijeron una analogía. Era algo ¿no? así, Sí, era algo así. Sí, de hecho, eso de los Lego es bastante
O ilustrativo. sea, hay de gente que cómo se piensa que en un barco se hace primero como el cascarón y luego le vas metiendo cosas dentro. No, No, se son va haciendo trozos. como por rodajas. Entonces tú llenas cada rodaja y luego vas pegando rodajas entre sí hasta hacer como todo el continuo Sí, del, justo. Eso es. del barco. ¿Y cómo se van fabricando esas rodajas? Cada uno de los módulos. La rodaja del salchichón. Eso es. Primero se cortan las planchas de acero con maquinaria específica, maquinaria CNC, y así se van creando los paneles del casco, las cuadernas, los refuerzos, o sea, esas piezas Claro. del puzzle, esas rodajas. Después, las rodajas se sueldan juntas, creando paneles más grandes. Estos paneles pueden ser, por ejemplo, parte del fondo del barco, de los laterales, de las cubiertas. Luego, esos paneles se unen y crean secciones, es decir, vamos poquito Claro. a poco creando Con bloques cosas como más grandes. más grandes. Y las secciones, al juntarse, crean esos bloques gigantes que finalmente se van a ensamblar como un Lego en el dique seco. Así funciona la construcción modular, más o menos. Es una locura, tío. Sí, Sí. esto lo toca hacer yo y no sé, básicamente. Sí, desde luego no me da. es algo bastante Esto seguro que sencillo. en megaconstrucciones Pero es que, seguro sí, que hay el algo que lo tamaño, expliquen. seguro. el tamaño que tiene. Sí, que sí, la sí. gente lo estará escuchando aquí y dirá, mira, yo flipé. O sea, ya era grande cuando ves un avión, pero cuando ves un barco en dique seco y dices, esto es la quilla, y miras para arriba y es todo un andamiaje gigantesco de gente soldando. Y es un trozo, en realidad, Es una locura. diminuto del. Claro, es del una barco. parte de todo eso. Claro. Intimida. Sí, Desde sí, luego sí, intimida sí, sí. bastante. Y ya una vez se ha terminado el casco del barco, es decir, esa estructura física, ese esqueleto, comienza la etapa del equipamiento. Aquí se instalan los motores, los sistemas electrónicos, tuberías, equipo de navegación, combustible. Esto es muy llamativo porque hemos hablado de toda la dificultad que tiene crear esa estructura del barco y es solo una parte, porque ahora Claro. hay que integrar todos esos sistemas Claro. y esos equipos. Y es la fase más compleja del proceso. Pensemos que los barcos modernos llevan miles de kilómetros de cables y de sistemas integrados. Sí, al final es una máquina complejísima y que requiere de una precisión y de un oficio y un buen hacer alucinante. Bueno, y acuérdate Como falla una cosa, la has liado. que eso lo hemos comentado en algún capítulo también. Es decir, el ingeniero también tiene que calcular cómo evitar que el barco se rompa. Quiero decir, Porque, que el claro, barco se hunda. Sí, no, es pero la no, idea. No que se hunda, que se rompa. Porque yo es algo que que te cuesta pensar, pero hay barcos que por peso y demás puede partirse por la mitad. Como el Titanic. Sí, bueno, Sí. se golpeó contra un ICB. Sí, pero al Por lo final, que pero sea. al final se se parte, ¿no? Y a medida que es lo que decíamos, ¿no? Que se integren más sensores y sistemas en el barco, más dispositivos hay que cablear. Esto también es Bueno, eso es un temón. Claro, esto también nos lo explicaron. Al final, un barco está lleno como de falso techo, Claro, que va todo cables, tuberías, un montón de cosas. Es que- porque al final es un sistema que tiene que funcionar de manera autónoma. Y Desde eso el agua es un- potable al agua no potable. pero y es una movida tremenda que yo tampoco había caído hasta que nos lo contaron, y es el peso que tiene todo ese cableado. Y sobre todo el cómo reparaban Mucho eso. cobre. Claro, aparte de eso, porque ellos te decían, no, es que tiene que haber un cable para cada cosa. Tú imagínate un barco de las dimensiones que estamos hablando, de una corbeta o una fragata, y que todo está cableado. Y es verdad que entrábamos en los barcos antiguos y mirabas para el techo y veías todo el techo eran cables. Sí, o tuberías, y en fin. Que Claro. Claro, pero para que veamos un poco hacia dónde está yendo el sector, lo que nos contaba la gente de Navantia es que ellos han desarrollado el sistema de servicios integrados, que es básicamente centralizan todo y coordinan los servicios auxiliares del buque, pues la iluminación, la megafonía, la conectividad, en una infraestructura común, es decir, como un cable único. Cable gordo. Básicamente, Y lo hacen meten un cable todo por ahí. gordo, te ahorras muchísimo peso, y lo que tienes es que cada barco pues cuenta con una red que suministra energía y servicio a todos los sistemas. Es decir, tú hay una incidencia y no tienes que estar buscando Claro, el cablecito, ¿sabes? Claro. Claro, y es que al final, si estamos hablando de unos barcos cada vez más automatizados, Exactamente. con cada vez más sistemas, es que ese número de cables aumentaría y el peso también se incrementa. Necesitas buscar... Sería todo cable. Claro, Ese o sea, tipo, que la claro. innovación va a todos los niveles. No es simplemente hacer un barco más grande, ¿no? Sino también cómo reduces la cantidad de peso o de... Un montón de detalles que Sí, sí, tienes sí. que ir optimizando, claro. Vale. Pues una vez ya hemos completado el equipamiento, nos ponemos en situación con más o menos cables, eso ya depende de las soluciones claro. implementadas, llega la fase crítica del proceso, que son las pruebas y los ensayos. Ver si lo que hemos construido y lo que hemos integrado dentro de ese barco funciona. Hay que comprobar que el barco está en óptimas condiciones. Se realizan pruebas de los sistemas en el puerto, test de velocidad y maniobrabilidad en el mar, la verificación de las normas internacionales, y en esta etapa las sociedades de clasificación, como la británica Lloyd's Register, se encargan de certificar que el buque cumple con esos estándares técnicos establecidos en el diseño, la construcción y el mantenimiento de los barcos. Estos son los de la ITV.
Sí, es Sí, la un ITV. poco. La ITV, la ITV Ahí, naval. Vale, a vale, nivel vale. internacional. Claro. Y si el barco pasa esta ITV, obtiene la certificación, significa que es seguro y que ya puede operar, aunque va a seguir pasando inspecciones en el futuro de forma periódica. Le ponen la pegatina en el puente de mando, en el cristal. Aprobado. Fragata Eco. Y Claro, a no sé si funcionar. pone- Y le da con la Eco, botellita. cero. Claro, ¡cling! y puede aparcar en el centro de Madrid, por ejemplo, la fragata. Que aquí, no sé si lo queréis contar en otro momento, yo he visto a Eduardo y a David pilotar, manejar una fragata, Sí. Cierto. porque allí Están tenían... los vídeos, yo creo, por ahí. Seguro, seguro. Hay unos que no podemos enseñar por cuestiones de seguridad. Claro, tendrían que O sea, matarte. porque, cuenta la verdad, manejamos una en plan más amateur y luego nos llevaron a una que es una simulación real. O sea, para entrenar tripulaciones, hay un puente de mando de una fragata que está allí pues con toda la cacharrería y todos los botones. Sí, esa no se puede enseñar. Esa es la que no, No. se podía subir las fotos a redes. Claro, Claro. pero bueno, que estuvisteis ahí pilotando. La- Estaba en calle contra un David lo yate. encalló en un No, pero río de vamos a Cádiz. ver, es el momento de destapar la verdad. Cartas fuera. Cartas fuera. Yo lo encallé porque iba siguiendo a Edu y Edu lo encalló primero. Pero porque Entonces, cuando porque, a quise ver, reaccionar ya era inevitable. Porque en la bahía de Cádiz hay unas marismas que no te permiten ver cuándo empieza el agua y cuándo acaba y la tierra. Claro. Entonces yo ahí me despisté. Y era de no noche, me di además. bien. Como Es buen, verdad, era de noche. yo soy un buen marino. Sí, y no me sí, di sí. bien la profundidad. Y encallé el barco. Y la gente ahí se le hizo mucha gracia. Y David venía detrás y hizo ¡pum! Pero bueno, se intentó. Bueno, Yo confié en él y no pude hacerlo. aparcando al toque. Sí, básicamente. El barco. Entonces, por recapitular, ya sabemos qué tipos de buques se producen y cómo se producen, ¿no? Aquí faltaría una última pata para entender un poco la industria naval actual y es quién produce, quién fabrica, quién construye estos barcos. ¿Cuáles son los principales actores de este sector naval? No sé qué países dominan el tema de la construcción. Pues para mí es ahí donde está la miga, Fer, porque lo primero que tenemos que saber es que la construcción naval se concentra fundamentalmente en Asia, ya lo hemos Vale. dicho al principio, concretamente ahora ya en 3 países por orden, China, Japón y Corea del Sur. O sea, estos estados engloban casi el 90% de la producción naval Ostras, mundial. un Es una montón. bestialidad. Ojo, producción naval de todo tipo de Sí, buques, sí, sí. recordemos, ¿vale? Para que no... Sin embargo, lo que respecta a las cifras, ningún país se acerca a China. O sea, China es la gran potencia en producción naval, porque representa más de la mitad de la producción naval del mundo y además abarca en torno al 70% de los nuevos pedidos a nivel global, ¿no? En este sentido, el actor más destacado en cuanto a volumen de producción es la Corporación Estatal de Construcción Naval de China, o la CSSC, para los que quieran buscarlo, se conoce Sí, mucho más. muy conocido para la conversación del desayuno. No, bueno, o sea, yo que sé, hay gente que luego los oyentes son muy frikis. Es La verdad, cuestión es es que verdad. este se creó en 2019 tras la fusión de 2 gigantes estatales y este conglomerado representa habitualmente una quinta parte de los buques en construcción en todo el mundo. Es decir, es una locura, es una bestialidad. No cuenta con una red de astilleros por toda la costa china, de un montón de compañías subsidiarias. Ahí tenemos Hudong Zonghua, Shipbuilding, que está muy especializada en buques de gas natural licuado, en buques militares, Yangyang Shipyard, que fabrica portacontenedores gigantes y también destructores, que esto es clave. Es decir, cómo tienes una dualidad. Sí, lo mismo es. No, pero en el tema de la industria No, naval pero china, hay especialización, Sí. o evidentemente. sea, claro. yo animo a los oyentes, hay, creo que era Cipri, no, Cipri no. A que o vayan la a Rand- astilleros chinos. No, la Rand Corporation tenía como una investigación, ya tengo ahí en Twitter, la puse, que era una investigación sobre la industria cívico-militar naval china. Es decir, muchas fábricas te producen, pues esto, un portacontenedores, pero también están especializadas en un destructor. Y eso, si algún día tú vas a un escenario de guerra, es muy fácil cambiarlo, ¿sabes? Eso es. Eso ahí clave. Pero Está China, al bien final, pensado. para resumirlo un poco, que China sea el gran constructor de barcos no significa, ojo, que no haya otras potencias, ¿vale? Pekín domina por volumen, sobre todo en la producción de buques mercantes, pero otros países, como por ejemplo Corea del Sur, lo hacen por la precisión, la tecnología, la fiabilidad de los barcos. Es decir, China te puede producir mucho barco, pero luego que esos barcos sean tan eficientes o tan buenos como los de Corea del Sur, pues es bastante debatible, Bueno, ¿no? que eso es un activo estratégico, quiero decir, no te lo puedo
puede hacer cualquiera. No, o sea, al final Corea del Sur lo que ha conseguido es destacar en la producción de barcos tecnológicamente muchísimo más avanzados, Claro. como los metaneros, los buques offshore. Al final también tienden a la propia especialización porque, como hemos visto, es un proceso tan largo que si tú te especializas en la producción de un tipo de buque, es más fácil que acabes generando un poco economías de escala, ¿sabes? Claro, es lo suyo. Y con los países occidentales, ¿qué es lo que ocurre? Porque, claro, si nos queda un 10% de la tartita, no sé qué presencia tienen, por ejemplo, Estados Unidos y los países europeos en el tema de construcción naval. Pues lo cierto es que tienen más importancia de la que parece, al menos en términos numéricos. Claro, si bueno. vemos el escenario a priori, Ya. pues parece que nos quedamos bastante atrás, pero luego sí que existe una relevancia bastante notoria. En el caso de Estados Unidos, su influencia reside sobre todo en el ámbito militar. Washington produce pocos buques comerciales, pero domina la construcción de buques de guerra. La gran mayoría de barcos fabricados en Estados Unidos son para la Armada estadounidense. Claro. Las empresas estadounidenses construyen sobre todo buques de guerra avanzados y especializados. Y aquí se encuentran los portaaviones de propulsión nuclear, tenemos el caso del Gerald Ford, que es el más paradigmático, submarinos de propulsión nuclear y de misiles balísticos, buques de asalto anfibio y destructores de misiles guiados, como las clases Arleigh y Seawolf. Entre estas compañías destacan fundamentalmente tres. Es un sector bastante concentrado. La más importante es la Huntington Ingalls Industries, que tiene la sede en Virginia y que se encarga de los portaaviones más sofisticados, también de buques de guerra anfibia y de destructores. Otra relevante es la General Dynamics Electric Boat, que está en Connecticut. Bueno, esto es General Dynamics, que es una de las Claro. empresas Es- de armamento más eso es. importantes del Pero mundo. es- claro. Como un nombre que, Claro. ¿sabes? General Dynamics. Bueno, quería decir la división de General Claro, Dynamics, claro, que es la Electric claro. Boat, en Connecticut, que está especializada en submarinos nucleares. Y luego está la Bath Iron Works, en Maine, que fabrica los destructores de la clase Arleigh. ¿Y qué pinta Europa en todo esto? Sí, ¿Qué nos es lo que afecta? más nos interpela. Eso es. Las empresas europeas ya no dominan en cuanto a volumen de producción, pero sí que conservan un papel estratégico y se caracterizan sobre todo por su especialización en buques de alto valor, como pueden ser cruceros y buques militares. Por ejemplo, en el sector de los cruceros, las empresas más dominantes son la alemana Meyer Werft y la italiana Fincantieri. Del mismo modo, en el ámbito de la construcción naval militar, Europa tiene varias empresas punteras. Está Naval Group en Francia, BAE Systems en el Reino Unido, Sí. ThyssenKrupp Marine Systems en Alemania y, en el caso de España, tenemos a Navantia. Todas ellas están especializadas en la creación de esos buques militares avanzados y, en el caso de Navantia en particular, predominan las fragatas, las corbetas y los patrulleros avanzados, así como los buques anfibios y logísticos y los submarinos. El mítico S-80. Sí, claro. Porque además, que se aquí hace hay en una, Cartagena. y hay una cosa que los oyentes también tienen que entender, que al final la industria naval es una industria estratégica. Es decir, tú no te puedes quedar Claro. sin astilleros en tu país porque como tengas un problema gordo no tienes capacidad de proyección naval. Sí, o que se ¿sabes? lo tienes que encargar a un tercer país que, salvo que sea tu aliado de toda la vida, amigo del Claro, alma, amigo. o en un momento te deja tirado y tú te comes. No, y en el caso mojón. español, tú piénsalo, somos un país con una península, es decir, todo litoral, tú tienes que tener estas capacidades. Sí o sí. España, en Y realidad, encima tienes debería tener varios mayor proyección naval que terrestre. Claro, y tiene varios archipiélagos. Sí, esto daría para, Sí, es otro- para un tema yo de creo la que ha salido proyección alguna naval vez, española, sí. pero tú tienes territorios en otro continente, tienes archipiélagos, es decir, es una industria fundamental. Ya no te digo a nivel de transporte, de pesca, sino a nivel de seguridad y defensa. Tienes que tener astilleros para poder tener una autonomía. Absolutamente, y de hecho lo hablamos en uno de esos primeros episodios sobre la política exterior de España. Sí. Los principales ejes de la política exterior española o de nuestra geopolítica en general era el eje mediterráneo por un lado y tenías el eje atlántico también. Bueno. O sea, toda tu estrategia de seguridad y defensa se articula fundamentalmente en tu proyección marítima. O sea, eso lo estamos viendo con Irán y el estrecho de Hormuz, lo estamos viendo. Es decir, si tú tienes capacidad de presionar en un estrecho, en un choke point, tienes una ventaja estratégica tremenda. Y España tenemos uno de los principales cuellos de botella del mundo, que es el estrecho de Gibraltar. Sí. Que a Ese lo es el mejor debate que la gente de la Marina siempre Más temas de lo defensa. sacan a relucir. Sí. España tendría que tener capacidad de controlar el estrecho de Gibraltar. Sí, que a lo mejor a República Checa pues no hay que exigirle mucha proyección naval, Claro, ahí o está. a Austria, pero un país como España, pues Sí. al menos debería ser, quizás ahí, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Que a lo mejor Madrid condiciona mucho la visión no marítima de España y demás, pero Eso bueno, puede son ser, debates sí. para otro momento. Pero bueno, este es un poco el estado
que tenemos en la industria naval, o al menos en lo que respecta a la construcción de los barcos. Comentábamos al inicio que en los últimos años se están produciendo una serie de cambios en el sector, que es también relevante comentar, también a nivel geopolítico. Entonces, ¿cuáles son los principales cambios tecnológicos que están afectando a la industria? Porque entiendo que los barcos de hace 30 años no son ni los de ahora ni los de dentro de 10, 15, 20 años. No, y además sí que estamos viendo un cambio muy profundo en el sector. Yo creo que en general en todos los sectores se está viviendo, pero en el naval es muy notable, sobre todo por lo que hablamos de los plazos que tenemos para la construcción y cómo tienen que empezar a adelantarse para introducir esas innovaciones. Lo primero que estamos viendo es que la digitalización está modificando por completo toda la producción de barcos. O sea, el estallido de la pandemia en el 19 ha acelerado mucho la transición hacia ese diseño digital de la construcción naval, que era algo que antes no estaba tan presente, ¿no? O sea, al final lo que han aparecido, hemos visto, son muchas innovaciones en este ámbito. Una de ellas, que además pudimos también verlo, es esa idea de la implementación de lo que se conoce como los gemelos digitales, ¿vale? Uh-huh. Esta herramienta de los gemelos digitales para el sector naval lo que permite es crear una copia virtual de una embarcación para simular su comportamiento antes de construirla. Es decir, tú ya no tienes que construirla para... Es como el Flight Simulator versión corbeta, básicamente. Claro, entonces... ¿Esto qué hace? Ayuda mucho a los ingenieros, a los diseñadores en general, a detectar problemas, optimizar el diseño, reducir los costes, y esto también contribuye el uso de software de diseño integrado que facilita toda esa coordinación entre los astilleros y los proveedores, ¿no? Y luego, en lo que respecta a la fabricación per se, el gran cambio es cómo se está automatizando a unos ritmos bestiales, sobre todo en Europa Occidental, ahora que estamos recuperando toda esta industria, toda esa automatización del sector. Cada vez más tareas se están robotizando. Esto al final mejora mucho la precisión. De hecho, eso también lo vimos. Yo nunca había visto una soldadura de cerca y pudimos ver cómo se soldan esas planchas metálicas, y ahí lo ves, en plan, cómo se evitan cámaras de aire, deformaciones en las soldaduras que se suelen producir cuando son manuales, mientras que con los robots tienes una precisión milimétrica. Justo esto que comenta Edu, lo vimos prácticamente al inicio de la visita en ese taller de unidades abiertas planas, que lo llamaban, donde se fabrican y se sueldan los paneles planos de acero. Es el ejemplo paradigmático de las últimas innovaciones. Paneles planos y paneles curvos. Los planos, claro, curvos, eso era, vamos, poco menos que Villarriba y Villabajo de la construcción naval. Yo flipé, la verdad. Sí, ahí vimos la estación de soldadura láser híbrida de alto rendimiento, que permitía soldar más rápido y con más precisión, esas líneas robotizadas que integran el procesado de los perfiles y el tratamiento superficial, y el gemelo digital, que era alimentado por esos sensores y que permitía monitorizar las operaciones en tiempo real. Es que era una auténtica pasada ese taller de unidades abiertas planas. Y esa integración de los robots, el gemelo digital avanzado y el llamado Internet de las Cosas en la producción naval es el ejemplo de lo que se empieza a conocer, allí nos lo mencionaban, como astilleros 5.0. Es decir, astilleros que son inteligentes, robotizados, con la máxima innovación tecnológica y con una sincronización automática de todos los procesos. Además, otro avance tecnológico que nos contaron allí y que a mí particularmente me llamó mucho la atención fue el uso de la impresión 3D con materiales avanzados. Sí. Es que esto, si lo pensamos fríamente... Esto es una locura, tío. Es que es una revolución tremenda. Esto se lo meten a los barcos, las impresoras 3D. Claro, el hecho de poder fabricar piezas y componentes de repuesto con una velocidad tan pasmosa, tan grande, es que te aseguras no depender de proveedores externos y puedes aumentar la disponibilidad de tu buque casi, vamos, de forma exponencial para realizar tú estás en un barco, yo qué sé, pues de misión en medio del Atlántico y se te rompe, yo qué sé, la junta de la trócola. Tú ahí tienes la impresora 3D, te puedes fabricar una nueva, hacer el recambio y seguir funcionando realidad, sin tener que volver a puerto. O sea, claro, al final la operatividad... O sea, esto es algo que se está metiendo en muchísima industria, o sea, de producción para que, o sea, el mecánico va y lo puede imprimir. Pero claro, este cambio es que te lo llevas en el barco. Claro. O sea, yo no es que lo tengas en la fábrica, sino que ya en el barco tienes impresoras para poder reparar el barco. Sí, pues se te pincha una rueda o algo así en el barco. Sí, pues, sí. Claro, y al final, una cosa ahí clave es que esa combinación de digitalización y producción más automatizada, encima, se incrementa con toda la introducción de la IA. Que la IA va a revolucionar de todos los sectores, pero también el naval. Porque a mí una cosa que
que creo que el oyente a lo mejor no entiende, pensamos en los astilleros como diques secos con gente golpeando acero y soldando, y tú tienes eso, pero luego al lado tienes un edificio de altas tecnologías. No hay un montón de ingenieros. Claro. Que esto también era un dilema recurrente que me parece interesante, es que al final los astilleros en general son lugares donde se utiliza muchísima mano de obra. Entonces, con toda la introducción de la automatización de procesos, en realidad ya no hace falta tanta gente en los astilleros. Claro. Ahí tú tienes dos opciones, que es o ampliar la producción, que con el contexto actual pues es una opción, o también al final ya vas a un sistema de astilleros donde evidentemente siguen empleando a muchísima gente, porque per se hace falta gente currando allí. Pero ya no tanta como antes. O perfiles distintos. O perfiles distintos. Lo que te decían es que en las planchas planas y tal, claro, te decían, es que lo que la gente normal, los trabajadores tardan una semana, que es lo habitual, la máquina tarda un día. Entonces, claro, tú eres mucho más competitivo. 24/7. Claro. Y claro, tú cuando, por ejemplo, sales fuera a vender barcos, tú le puedes decir al cliente, mira, es que lo que antes te tardaba 3 años en entregar, ahora te tardo, me lo invento, 2. Claro. Entonces, claro, eso para un cliente que te tiene que comprar un barco, le dices, no, tú tardas 1 año menos. Cuando tiene que elegir entre la competencia, eso es una opción muy fuerte, una chance de llevarte todo el contrato. Y esto es que se da en un contexto, como decíamos al principio, que está aumentando mucho el interés por la industria naval de países que no tienen flotas sólidas o incluso no tienen barcos de carguero. Que no tienes la capacidad tecnológica para hacer ese barco tan tecnologizado. Entonces hay una carrera ya no por tener más barcos, sino por dominar la industria de producción naval. Que esa es la clave de todo lo que está pasando a nivel internacional, porque ya no es que venga Arabia Saudí y quiera más fragatas, más corbetas, más lo X, sino que tú seas puntero en la producción de esos barcos. Sí, ahora era India un poco, que ha hecho, yo creo que ha sido Pedro Sánchez del que ha hecho varios viajes a India y tal. También estábamos ahí compitiendo con Alemania, creo que también por submarinos, es decir, que al final ese tipo de detalles también pesa mucho en la decisión del cliente de, oye, pues mira, quiero los barcos o submarinos de Alemania y los de España o viceversa. Y esto luego pasa en todos los sectores, porque también, por ejemplo, se está revolucionando mucho en el sector naval el uso de materiales. O sea, pensamos siempre en el acero, pero se buscan otros materiales igual de resistentes pero menos pesados. También los propios sistemas de propulsión, que eso es algo que se está invirtiendo mucho. Al final vemos que evidentemente hay barcos que tiran, algunos en su justa medida, de propulsión híbrida y eléctrica. También se están buscando, esos son barcos más pequeños, evidentemente, nuevos combustibles como el gas natural licuado. Esto al final ha llevado a compañías navieras a redefinir la propia propulsión de los buques y las energías que se utilizan para ello, ¿no? O sea, está habiendo una revolución tremenda. Bueno, el dron este que pilotasteis, ese era, o sea, no, era un simulador, ¿no? Pero ese yo creo que era eléctrico, ¿no? Sí, o sea, lo que hay una especie de drones, que es de superficie, los que vimos en la guerra de Ucrania, pues ahora también se les ponen unos paneles solares para que puedan estar haciendo estos eran de medición del fondo oceánico, hidrográficos. Pues estos estaban ahí, a lo mejor lo que hablábamos, en vez de que esté el señor conduciendo, ponen el dron programado con IA, claro. Como la rumba. Sí, exactamente. Literalmente es igual que una rumba. Claro, lo ponías ahí y te mapeaba todo el fondo y ya está, y no tenía que haber nadie. Y luego allí. Respecto a los materiales, una idea que a mí me resultó muy llamativa era la utilización de materiales compuestos, que cambiaban las propiedades según las necesidades del barco. O sea, que ya no estamos viendo solo acero o aleaciones de aluminio cada vez más ligeras, sino que también se está pensando en materiales compuestos que te vayan cambiando en función de lo que va necesitando el barco. Eso me parecía una cosa muy loca. Me parece pura brujería eso de los materiales que cambian de propiedades. Justo. Es verdad que hasta ahora nos hemos centrado especialmente en este proceso productivo, pero hay que tener en cuenta que estos avances no solo están alterando la construcción naval en sí, como vamos a ver ahora, también están revolucionando la propia naturaleza de esos buques. Claro, es que al final, evidentemente, estos cambios responden a un contexto. La gente no hace las cosas un poco por echarse unas risas, sino porque hay unas necesidades en el mundo que te obligan a ello. Entonces, ¿en qué se va a traducir todo esto? Porque hasta ahora hemos visto cuáles han sido un poco los principales avances tecnológicos que se están dando en los últimos años en la industria naval, pero al final el objetivo del episodio es entender un poco cómo van a ser los barcos del futuro. Así que os lanzo un poco esa pregunta, ¿en qué dirección se está yendo en su diseño, implementación, innovación, lo que sea? Los barcos del futuro parten de un reto, de una premisa, que es ser más autónomos, más eficientes y más sostenibles. De estas 3 cualidades podemos esbozar
un primer elemento, un primer rasgo. Y es que los buques del futuro serán, por norma general, más autónomos y con menos tripulación. Que eso ya lo estamos viendo. Incluso nos encontraremos con buques no tripulados, que cuenten, claro, con sistemas de navegación basados en inteligencia artificial, en sensores, comunicación satelitales y que estén controlados de forma remota desde centros en tierra. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial contribuirá a optimizar rutas según el clima, las corrientes marinas o el tráfico marítimo. También gestionar el consumo de energía, predecir fallos y, por ende, minimizar los riesgos. Es decir, va a incrementar la eficiencia de esos buques. Hoy en día ya existen casos de barcos totalmente autónomos y no tripulados. El pionero, que invito a la gente a que lo busque en internet para que lo vea, es el Mayflower Autonomous Ship, que era un barco de investigación científica que en 2022 llegó a cruzar la mayor parte del Atlántico utilizando inteligencia artificial y energía solar. Bueno, tuvo sus dificultades, Es decir, pero... la mayor parte, lo suyo es completarlo entero. No. El de Titanic hecho, también completó la mayor parte del viaje. tuvieron que remolcarlo, tuvo problemas Fernando, lo técnicos. importante es participar. Sí, hay que intentarlo para algún día lograrlo. Quiero decir, si ya tenemos, por ejemplo, en el medio aéreo con drones o aviones de combate, cosas en remoto, y desde luego todo el tema de los coches que ya funcionan solos, ya se están probando en ciudades de Estados Unidos. Bueno, es que acuérdate, en el mobile, que estuvimos también Sí, los tres. claro, claro. Sí. Yo conduje un coche a distancia y lo que me contaba el señor, que además me acordé de este capi que íbamos a grabar, él me contaba que esa tecnología ya la están implementando en puertos. Claro. Porque antes normalmente Remolcadores, ¿no? Era algo así. Claro, ¿no? no, Que esto- normalmente tú cuando se acercan a un puerto tiene que ir como un capitán autorizado de ese puerto, se sube en el buque y lo guía hasta la entrada. Bueno, pues eso, la idea futuro es que estos sistemas se conecten al buque que entra y el capitán esté desde el puerto guiando el buque y lo aparque en la dársena del puerto. O sea, ya no tiene que ir con la... Claro, físicamente. Claro, Claro. sí, Sí. me conecto, pim, te guío el este y listo. Pon el Bluetooth. Básicamente es eso, Que sí, me sí, enchufo. Sí, lo que hiciste con el coche Pues ese, eso que, llevado a un barco. que no le Claro. pisaste a fondo. No, ese llegué coche. a 20 kilómetros por hora. No, Era no cosa. dejaban, había una persona Claro, es que dentro. había gente dentro, Claro, para que o la sea, gente se haga una Sí, idea. sí, él estaba- chillando allí. Claro, la vida de esa gente dependía de él Eduardo, conduciendo claro. Exactamente. en el No pabellón lo del sabían, Mobile. pero era complicado. Aparte de este barco pionero, otro caso paradigmático es el Sea Hunter, que es un buque militar autónomo de Estados Unidos que, como su propio nombre indica, está destinado a cazar, a rastrear submarinos enemigos. En esta línea, otra característica que definirá a los barcos del futuro son sus sistemas de propulsión ecológica. Estos buques serán, en su mayoría, o por lo menos esa es la intención, híbridos o eléctricos. Ya lo hemos visto en Noruega, con el caso del Yara Birkeland, que es el primer barco 100% eléctrico y diseñado para operar de forma autónoma. Pero Noruego tenía que ser. Sí, claro. Es que madre luego mía, tenía que ser. Qué gente Pero más bueno, repelente. Luego tiene un montón de petróleo. Pero... Ya, bueno, oye. se espera que esto sea una tendencia en los próximos Sí. años, pero como siempre, esto clásico de los países del norte de Europa. Sí, o sea, la propulsión eléctrica es complicada en barcos, algo que siempre... Claro. Ahí siempre ha estado el rumor de meter mini reactores nucleares, ¿sabes? O lo del hidrógeno, que hemos claro, aquí hablado alguna vez de combustibles en barcos y demás. Justo. Pero bueno, en general, lo que sí que va a ser la industria naval del futuro va a ser inteligente, o sea, en cuanto a la conectividad, porque, y de hecho yo creo que es lo más importante, porque los buques van a dejar de ser simple, y hablo de buques de todo tipo, desde el carguero a una fragata, a todo tipo de barcos, van a dejar de ser simples máquinas operadas por humanos para convertirse en sistemas que, a través de la inteligencia artificial y los análisis de datos, tengan una capacidad de toma de decisiones, por supuesto, controlado por humanos, pero van a tener una autonomía muchísimo mayor, ¿no? O sea, esa inteligencia les va a otorgar la capacidad de cumplir diferentes tareas, de estar funcionando muchísimo más tiempo y de ser mucho más polivalentes, que es lo que os decía de cómo vamos a ir viendo también una confluencia en algunos aspectos entre la industria naval civil y la industria naval Y que militar. en buena medida esto ya ha ocurrido, me está viniendo a la cabeza que creo que los buques estos de carga actuales operan con una tripulación diminuta, a lo mejor rollo Sí, sí, 10, sí, 12, sí. 15 personas Muy llevando pocos. un barco que es Sí. gigantesco. Sí, 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 Entonces, sí. que ya en ese sentido como que se ha ido a buscar muchísimo la eficiencia de Claro, automatizar piensa todo también lo máximo posible. El coste que tiene solo el transporte, esa infraestructura y el tiempo que echan en
en la mar. Ah, bueno, no, claro. O sea, esto al final, la parte de la inteligencia lo vemos sobre todo en el plano militar, que yo os diría que es por donde se está desarrollando más todos los buques del futuro. O sea, los barcos inteligentes ya no operan por sí mismos, forman parte de una red más grande, que es esa guerra mosaico, que además, de hecho, tuvimos la oportunidad de verlo con la mesa esta de 3D. Ah, sí. Es decir, ¿Cierto? ahí, o sea, para que esto le vamos a los oyentes. Claro, explícaselo a la buena gente. Una cosa Sí. que se está dando ahora es, como están todos los buques conectados, hay como mesas holográficas y tú te pones unas gafas. Esto lo hicimos nosotros, De no realidad lo estoy virtual. inventando. Sí. Nos pusimos unas gafas y de repente toda esa mesa pasaba al 3D y tú podías ir acercándote y viendo un buque, conectando con ese buque, viendo el siguiente, cómo está este otro. Incluso a futuro lo que se prevé es que puedas hasta tripular ese buque. Entonces el centro de mando va a tener toda ese plano naval y va a poder estar comunicándose en directo y viendo en directo desde los ataques, la preparación del barco, estado de todo el sector. O sea, es una bestialidad. Yo O sea, creo. muchos Era aspectos- como un videojuego. Sí, Es que era, sí, es sí, que era un sí, videojuego, sí. es que es un poco lo. No sé si delicado el asunto, pero que al final ha habido ciertos toques de gamificación para tener una especie de campo de batalla Bueno, inmersivo. David se puso unas gafas que volaba por encima. Es decir, tú lo tienes en la mesa, pero te pones una Total. gafa de realidad virtual y es como si te ibas volando rollo Superman con un Sí. jetpack. y te metías en. Voy a este barco, hablo con el barco, me voy a otro barco. Además, lo veo te desde ibas arriba. moviendo en función de cómo movías tus brazos. Claro. Si tú ponías los brazos hacia adelante, ibas ibas volando, girabas. Era una O sea, cosa loquísima. Y esto es en el sector militar, o sea, pero la revolución va a llegar. Tú imagínate esto, pues ahora en el estrecho de Hormuz, si tú tuvieras esa mesa, tú podrías tener a lo mejor conectados todos los buques, los cargueros, e ir viendo cómo está el estado, comunicándote con todos, ¿sabes? Eso a futuro probablemente sea así, que al final el barco inteligente se convertirá en un elemento más de un ecosistema mucho más grande que a lo mejor va por zonas, va por alianzas o por Sí, ejércitos, que etc. uno de los retos a nivel de defensa siempre ha sido la idea del campo de batalla transparente. Es decir, que tú en un campo de batalla o teatro de operaciones seas capaz de ver todo en tiempo real. Pues Esto- cada vez estamos más cerca Claro, de que eso. al principio, claro, cuando yo que sé, había mosquetes, tú no sabías si el ejército estaba al otro lado de la colina. En el momento en el que hay aviación empiezas a ver más, en el momento en el que hay satélites empiezas a ver más. Entonces, todo es un camino por intentar ver la mayor cantidad de detalles de ese teatro de operaciones a tiempo Esto, real. para los oyentes que estén interesados, es lo Esto que es una se conoce revolución en como defensa. la nube de combate y multidominio, que es básicamente que toda esa red digital conecta a todas las distintas plataformas militares. Esto, de nuevo, plano militar. A lo mejor en un futuro vemos cómo también se aplica a lo civil, pero básicamente esa nube multidominio conecta todas las plataformas militares e intercambian información y tú lo ves Que en directo. las plataformas no son solo barcos, son aviones, son fuerzas de tierra, Claro, en fin, es claro, todo. en todo. España- aéreo, naval, Claro, terrestre. en Claro, claro. España lo vemos muy bien. En la nube de combate multidominio, pues, por ejemplo, integraría al Eurofighter en el aire con la futura fragata F-110 en el mar, permitiría además tomar decisiones. O sea, tú conectas todo en Sí, una sí, red sí. digital. Es una, o sea, de verdad que es una locura. Sí, sí, es como, sí, básicamente el Total War. No, pero básicamente. esto, Tienes todas tus claro, unidades y lo vas pero esto es en la colocando. industria naval. Pero ¿quién te dice que en un futuro tú no lo puedes lo vas a poder aplicar en el plano militar también a fuerza terrestre? Es que o sea, es la bueno, idea, es que claro, se puede sí, aplicar a todo. te o agrupa incluso- todas las o en el plataformas. sector Claro, civil, claro. yo lo pensaba cuando lo veía, digo, es que para una naviera, tener esa red, tener una bola del mundo que tú hagas, te acerques al barco, no sé Sí qué. o no, para una fábrica, es que eso poder, Sí, sí. yo qué sé, controlar todo de manera en O sea, tiempo al real. final, eso es- esta industria se desarrolla y por ahí van a ir desarrollos a futuro Sí, que sí. vamos a flipar en colores. Sí, sí. Lo que también me pregunto es un poco, porque esto sí suena muy ciencia ficción y tal y cual, muy Star El Wars. problema es que ya no es ciencia ficción, es que es real, porque lo hemos visto. Sí, a lo que veis que todavía queda perfeccionarlo. Sí, es decir, bueno, hay que implementarlo Claro, bien, está un de poco. forma Hay, general. hay cosas que se ven toscas todavía, pero desde luego sí, como que la tecnología base está, ahora hay que ir puliéndola para que se pueda utilizar de manera como Es que, muy, Edu, muy entre sencilla. estar en las instalaciones de Navantia y el mobile ya... Es que Se ha yo, claro, aturrullado, se ha estoy en aturrullado. un modo Blade Runner que es como. Claro, las Eduardo- gafas que te traducen en el momento, no sé qué es como. Eduardo vive en Black Mirror y ya no sabe diferenciar el mundo Pero real me del voy a ir virtual. al rollo una bomber a mitad de la. Claro. Tenéis que huir de la tecnología. Claro, ya no diferencia, está completamente disociado. Pero bueno, esto también plantea retos, ¿no? No sé qué impacto se prevé que pueda tener toda esta revolución
tecnológica, que es lo que es al final. Bueno, desde luego va a tener un impacto enorme y en múltiples ámbitos, por enumerar algunos. Por ejemplo, a nivel económico, los cambios en la industria naval supondrán una transformación del empleo, que es lo Ya lo que hemos comentado, mencionábamos poco antes. La automatización y la digitalización de la producción van a cambiar los perfiles laborales más demandados por estas empresas. Las tripulaciones se reducirán, los trabajos manuales disminuirán en comparación con los empleos tecnológicos muy especializados, como pueden ser ingenieros de sistemas digitales, especialistas de software e inteligencia artificial, expertos en ciberseguridad, analistas de datos. En definitiva, ese va a ser el perfil que se va a empezar a demandar mucho más. Y esto, que se suele pasar por alto, puede generar un impacto bastante importante en aquellas zonas donde la construcción naval tiene un peso gigantesco en la economía. Claro. Aquí en España tenemos ese caso de Cádiz como ejemplo paradigmático, porque la construcción naval y la industria auxiliar representan casi el 7% del PIB de la provincia andaluza. Miles de trabajadores dependen de ese Pues sector. se ve cuando se ha básicamente. intentado tocar las manifestaciones y todo. Claro. Sí, y que además este tipo de industrias, por lo general, van a zonas periféricas en los países. Yo que sé, al final los astilleros están en Cádiz, Ferrol y Cartagena, que no son ciudades de muchísima importancia dentro de España. Entonces, al final, una industria así pues te trae empleo de calidad, te da estabilidad, en Sí. fin. También tiene ventajas para zonas que de otra manera, pues encontrar industrias que sean donde tengan claramente Bueno, de hecho, capacidad competitiva las es mucho más nuevas difícil. políticas industriales a nivel europeo en la parte naval están teniendo en cuenta esto. Se están reabriendo astilleros de zonas que habían quedado muy deprimidas. O sea, Claro. está el de Belfast. Sí, Es verdad. nos comentaban que querían rehabilitar Sí. el astillero de Y eso, de y en Belfast. Alemania, en otros países, pasa exactamente lo mismo. Se están intentando para revitalizar zonas que habían perdido esa vida y esas industrias. Claro, al final es duro, pero yo que sé, una ciudad como Ferrol, pues ¿en qué se va a especializar si no es la industria naval? Que por Efectivamente. su situación geográfica es envidiable y tiene unas ventajas competitivas enormes. Pues claro, pues es que si lo aprovechas bien puedes sacar mucha sustancia. Eso es. De todas formas, aquí también hay que hacer un inciso, porque no pensemos que una mayor automatización de la producción va a acabar por completo con los empleos manuales en la industria No, naval. claro. Es lo que mencionábamos. A diferencia de otros sectores como el del automóvil, la construcción de barcos no se puede estandarizar. Muchos de ellos son proyectos únicos y a medida que exigen un alto grado de complejidad, realizar tareas en espacios de difícil acceso e integrar muchos sistemas distintos. Bueno, y aunque yo que sé, necesites menos soldadores, ahora necesitas gente que te desarrolle IA. Quiero decir que a veces es un poco Sí. lo comido por lo servido. Sí, pero que incluso esos empleos manuales, Sí, siguen esa haciendo mano de falta. obra es Sí, difícil claro. de reemplazar. No es como en esa industria del automóvil donde todo es mucho más estandarizado Claro, y en claro, masa. claro. Por el contrario, es probable que se produzcan problemas de reclutamiento, porque estos buques autónomos necesitarán profesionales muy formados y altamente cualificados para su supervisión. Unos profesionales que, además de ser escasos, también están muy demandados en otras industrias. La industria naval tiene que competir con la automoción, Claro. con la aeroespacial, con la informática. En definitiva, que ahí podemos ver un problema de reclutamiento también. Sí, y además estos barcos del futuro, o sea, van a suponer una revolución en el comercio y en las cadenas de suministro globales. Es decir, es que pensemos que esta tecnología se está desarrollando en un sector que es la columna vertebral de toda la economía. Bueno, es el pilar central de la economía global. Lo es. Por eso es tan importante Sí, o sea, por supuesto en la parte militar, pero todo lo que se desarrolle en la parte militar a nivel tecnológico va a acabar Trasladándose a la evidentemente. parte civil, Claro. ¿no? O sea, al final vamos a ver menos tripulación, rutas más flexibles, una eficiencia en la navegación mayor. Todo esto va a intensificar mucho más el comercio internacional a través de los mares, va a reforzar a la industria naval como un sector estratégico de primer orden. De ahí que la producción nacional de barcos se revitalice cada vez más en todos los países y que estemos viendo cómo los astilleros se posicionan como una infraestructura cada vez más estratégica, que era algo que había quedado un poco relegado, pero de repente, de nuevo, vemos cómo tecnología, industria, energía van de la mano a nivel de seguridad y en un proceso global de fragmentación los países dices, tenemos que recuperar esto, ¿no? Pero sobre todo la industria naval va a ser un campo de batalla geopolítica entre las potencias. Sí, y eso sí. es algo que tenemos que asumir y que va a haber que competir ahí, ¿no? Los buques del futuro van a depender mucho de la IA, también van a depender de los satélites, de las redes de datos, del software de navegación. Ya no es simplemente quién construye el barco, sino quién aporta toda esa tecnología de refuerzo a lo físico, ¿no? En el área digital, de quién la posee. Ahí hay un reto muy gordo, ¿no? Y esto, por supuesto, pues va a tener muchas implicaciones en el terreno militar y también en el civil. Porque
no nos hemos encontrado con el caso en el que haya dos potencias en conflicto y que una tenga poder de alterar el software de barcos civiles comerciales que pertenecen al otro estado. Parte ciber, lo que nos contaban allí es que en los astilleros es que estos sistemas no están conectados a Internet, están conectados entre ellos por una especie de intranet para precisamente evitar que llegue un externo y te hackee y te deje ciego. Ese es un melón. Claro. Falta bélico, sí. Aquí está claro que hasta los piratas somalíes van a necesitar un PhD en teleco para manejar esto. Sí, o sea, al final piensa que los barcos del futuro van a cambiar, Fer, la forma de hacer la guerra. O sea, la expansión de los sistemas navales no tripulados, de los drones navales, va a permitir a esos buques pues, realizar tareas durante meses. O sea, patrulla, vigilancia, desminado, guerra antisubmarina. O sea, van a ampliar mucho el alcance de las operaciones militares, además reduciendo el riesgo humano y los costes. Lo estamos viendo con Irán en el estrecho de Hormuz, con Ucrania en el Mar Negro. Pienso también en la vigilancia del estrecho. Exactamente. Si tienes drones, pues a lo mejor no tienen que estar los pobres guardias civiles persiguiendo narcos. Ese es el punto, o ¿no? Además, 8 motores en la lancha. Claro, y el desarrollo de esas tecnologías va a permitir pues, hacer operaciones mucho más unificadas, más integradas con distintas plataformas. O sea, no es descabellado que en un futuro próximo se amplíen las comunicaciones entre las Fuerzas Armadas de distintos países a través de la misma red. Es algo que la OTAN siempre está intentando, se va a desarrollar, ¿no? O que gracias a la tecnología cuántica y láser las comunicaciones acaben siendo más rápidas cuando implementemos el 6G. Es decir, es un sector que va a vivir una revolución tremenda. O sea, precisamente uno de los principales riesgos que plantea esta revolución tecnológica, y es lo que tú señalabas, Fer, es que de repente nos encontramos con que es mucho más importante la ciberseguridad en el plano naval. Y bueno, en el plano naval y en general en todos los sectores. Pero de repente cuando estás cada vez más conectado, tienes que proteger y que es eso. más peligroso un hacker que un torpedo, sí, básicamente. O sea, básicamente, y los estados se van a tener que preocupar cada vez más de evitar posibles ciberataques a sus sistemas de navegación o la manipulación de rutas y sensores. Veíamos aquí que, por ejemplo, los barcos, cada vez hay más barcos que llevan cartas de navegación digitales, pero hay muchos que por legislación obligan a los barcos que pasan por sus aguas a llevar cartas de navegación físicas, que son los mapas que utilizan los otros, porque te hackean el sistema y lo que dicen es tienes que tener un mapa para poder guiarte. Es decir, es una debilidad, una amenaza en un momento en el que este sector cada vez está más digitalizado. Totalmente. La guía CAMSA en el barco. Sí, pero es que es así, es lo que comenta Edu. Sí. Y luego hay otra implicación geopolítica de la que no solemos hablar tanto y en la que no solemos reparar demasiado, que son las repercusiones que tienen estos buques no tripulados en el derecho internacional. Sí, claro. ¿Por qué? Porque los instrumentos jurídicos que regulan el derecho del mar no fueron pensados inicialmente para regular este tipo de embarcaciones. Sí. Y esto me parece súper interesante. Y eso que la Convención del Mar es reciente. Sí, de 1982. Hay ¿no? un capítulo. Es verdad, también. Es un capítulo del derecho del mar. Del derecho del mar. Pues esta Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no establece una definición precisa y universal de lo que es un buque. Pero bueno, de hecho, you only had one job. Te habla de buques, claro, pero no te dice exactamente qué es un buque. Claro. De hecho, son los estados los que determinan qué embarcaciones pueden registrarse como buques bajo su bandera. Podemos encontrarnos con un escenario en el que un mismo vehículo no tripulado podría ser considerado buque en un país y en otro no. Entonces, si hay criterios distintos, la aplicación de los derechos y obligaciones recogidos en esa convención se vuelve controvertida. Buen melón. Pero es que la cosa se complica todavía más si nos atendemos al Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes, que fue adoptado por la Organización Marítima Internacional en 1972. Estas normas, que fueron diseñadas para evitar colisiones entre buques y garantizar la seguridad en la navegación, presuponen la existencia de una tripulación a bordo que toma decisiones y que emite señales, es decir, una intervención humana ahí en el buque. Si un Estado no considera a los barcos no tripulados como buques, surge la duda de si este reglamento se les aplicaría a ellos. Claro, a nivel jurídico es un melón esto, ¿eh? ¿Quién se hace cargo de si la lías? Claro. Y luego, en el caso de accidente, ¿quién sería responsable de imponer sanciones? Claro. Porque la ausencia de tripulación puede dificultar esa toma de decisiones o la emisión de señales claras en situaciones ambiguas. Si por lo que sea se produce una colisión, ¿cómo se demuestra que hubo negligencia por parte del operador remoto? Que en teoría es el que tiene la responsabilidad. Pero claro, tienes que demostrar
que se ha producido una Sí, negligencia que la rendición clara. de cuentas Claro. puede ser hasta más complicada. Eso, que claro. incumplir el reglamento. Oye, ¿Cómo yo qué sé, rindes para cuentas? temas de seguros, por ejemplo, eso es un movidón enorme, claro. Sí, totalmente. Y aquí, o sea, no ha habido ninguna actualización o intento para reducir esa ambigüedad. O sea, es como, bueno, pues ya veremos cómo hacemos. No, sí que la ha habido. De hecho, en los últimos años, la Organización Marítima Internacional ha impulsado un código para buques autónomos de superficie marítimos, se conoce como el Código MAS, que fue concebido específicamente para integrar a esos buques no tripulados y autónomos dentro del marco jurídico de la OMI. Bueno, claro. Es decir, pretende resolver esa ambigüedad jurídica Claro, sin claro. alterar demasiado los convenios que ya existen. La OMI distingue 4 grados distintos de autonomía en los buques, desde los buques con procesos automatizados hasta los barcos totalmente autónomos. Esta distinción al final pretende definir con claridad las obligaciones jurídicas que tiene cada embarcación en función de su tipología, porque no es lo mismo un buque que tiene ciertos procesos automatizados Que un ya buque deben ser casi todos. Totalmente autónomo. Claro, un buque que es totalmente autónomo. Claro. Y también definir quién tiene la responsabilidad de ese barco. La idea es que este código MAS se adopte de forma no obligatoria el próximo mes de mayo, es decir, en un par de meses. Pasado mañana. Ya debería adoptarse de forma no obligatoria, con el objetivo de que entre en vigor finalmente en 6 años, en 2032. Sin embargo, hoy en día todavía persisten esas dudas sobre si los buques no tripulados son considerados realmente buques o sobre cómo se aplica cada norma cuando no existe una tripulación física en el barco. Y aquí hay otra cosa, ya por que nos dejamos un poco en el tintero. En el futuro, la evolución del sector naval va a influir mucho en el ámbito energético. Sí. Y, claro. yo pienso en los hidrocarburos, ahora vais a entender por qué. Pensamos que el transporte marítimo genera aproximadamente el 3% de los gases de efecto invernadero, de las emisiones. Por lo tanto, el desarrollo de buques híbridos, de buques eléctricos, propulsados con combustibles alternativos, como decíamos, el hidrógeno, reactores nucleares, etcétera, va a ser una pata indispensable en esa lucha contra el cambio climático. Pero no solo eso, no olvidemos que también van a hacer falta buques especializados que ayuden a la proliferación de las energías renovables. Es decir, tú no plantas un molino eólico a mitad del mar Claro. sin un buque especializado en eso. Claro. Y a lo que iba a ir es un sector que consume mucho combustible. Sí. Entonces, si hay una reconversión de este sector hacia energías alternativas, vamos a ver cómo el sector de los combustibles fósiles también se ve afectado. Y eso tendrá sus consecuencias, ¿no? Por tanto, a lo mejor vemos menos buques petroleros, porque se reduce eso. A lo mejor en un futuro el hecho de que haya la transición energética no es simplemente que afecte porque el sector se reconvierta a nivel del combustible que use, sino que también puede que la producción de petroleros vaya disminuyendo y aumente la de metaneros. Por ejemplo, claro. Entonces va a haber un cambio ahí. El sector naval en general, yo lo que veo es que los cambios que se vienen ahí van a influir en el orden internacional, porque es que el sector naval es fundamental para el orden internacional que conocemos. Claro, que no es simplemente el combustible que usas, sino el combustible que transportas. Claro. Ahí No, está no, por supuesto. Claro. el quid de la Y cuestión. luego que también el cambio internacional hará probablemente, o sea, esta fragmentación que estamos viviendo y demás, también va a tener influencia en el sector naval, o la tensión geopolítica, todo. No, sí, muchas veces hemos hablado de que el comercio marítimo son las arterias del mundo. Evidentemente los barcos son un elemento fundamental de él, ¿no? Y por tanto se van a adaptar, se están adaptando ya a la coyuntura que tenemos. Es que es irremediable. Y en un mundo que tiende hacia los conflictos, Claro. vamos a ver cómo hay una proliferación de las armadas, y esto también va a llevar a desarrollos tecnológicos pensados para el conflicto que acabarán repercutiendo en el sector civil. Pero es innegable, porque estamos viendo cómo hay una profusión y una demanda mayor de los países que no tienen a lo mejor una capacidad de construcción, están demandando cada vez más barcos. Sí. Está O claro. barcos que- submarinos, todo eso, ¿sabes? Sí. El medio naval. Capacidades en definitiva. navales. Eso es. Para al final proyectar poder, que es de lo que Sí. es de lo que va el mundo que tenemos hoy, por suerte o por desgracia. Pues nada, hemos hecho un repaso un poco general, evidentemente. Hombre, sí, hemos dejado habrá muchos alguien- elementos sin tocar, pero creo que es interesante que de nuevo seamos conscientes de en el mar qué está pasando, ¿no? Y hacia dónde va todo lo que circula a través de ellos. Pues nada, Eduardo, muchísimas gracias. A vosotros un placer. No te saques la licencia de Acid Lo para Yate. pensé alguna vez, ¿eh? No. Lo pensé. Viendo tu habilidad en simuladores, no. Ya. No. Mejor Una quédate. chalupita.
Bueno, si La remas barca tú, de pedales, la piloto que no veas. claro, la que tiene un tobogán Pero encima. Esa sí. una cosa es que lo piense y otra cosa es que lo consiga. Ya, que claro. pensarlo lo Me lo puede tienen que pensar, aprobar. pero- Eduardo sigue pensando que puede aterrizar un avión. Eso no lo hemos probado nunca. Yo ojalá alguien que nos escuche tenga un simulador y me diga, vamos a probarlo. Bueno, pues Si hay alguien, lo probamos. Nos vamos, lo probamos y lo grabamos y lo subimos. A ver si se puede. bueno, y a ver si Eduardo apuesta algo. Pues nada, y a ti también, David, muchísimas gracias por contarnos todo esto. No, un placer. Lo pasamos muy bien en Cádiz, la verdad. Estuvo chulo, Hizo tío, mal o sea, tiempo, porque nos sí, pilló la pero- enésima dana que pasaba por la península. Pero a mí me pasamos muy gustó verlo. O sea, ya o sea, lo digo de manera genuina. Yo conocía la zona, no había tenido la oportunidad de entrar y aluciné mucho. Y te das cuenta de la importancia que tienen los oficios. O sea, no sé. Yo entendí, te ayuda a entender bastante la parte industrial de que es un sector que normalmente tenemos muy abandonado. bien. Sí, sí, Porque desde Madrid creo que es lo que pasa. también. Y nada, y muchísimas gracias también a Navantia, con quienes hemos colaborado para hacer este episodio, y por supuesto gracias a ti que nos has escuchado a través y visto, esperamos, a través de Spotify, YouTube, Evox, Amazon, Todos Apple, los donde sitios, quieras. sí. Y nada, que muy pronto, en unos días, nos tienes aquí de vuelta en No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez, Alba Leiva, Jara Monter, Blas Moreno, Eduardo Saldaña y Fernando Arancón. Producción ejecutiva Ricardo Villa, edición de sonido y sintonía original Pablo de Diego.